¿Cómo andan? Es un gustazo darle la bienvenida a Ernesto y empezar a conversar. ¿Qué haces, Ernesto? Todo bien. ¿Querés arrancar con algunas preguntas, un poco de contexto? ¿Cómo querés Correcto. arrancar? ¿Cómo lo estás viendo vos o qué significa para vos un mundo complejo? Que más palabras no tengo. Bien. A ver, yo quisiera afirmar con mucha convicción de que las próximas 2 décadas son las 2 décadas más cruciales de toda nuestra civilización, de toda nuestra historia. Y porque los cambios están ocurriendo de una manera exponencial. En el pasado los cambios tardaban mucho tiempo en suceder. Había varias generaciones, digamos, que tenían la capacidad de adaptarse. Ahora estamos en un proceso que es exponencial y me gustaría fijar, digamos, algunas definiciones. La primera es exponencialidad. ¿Qué significa exponencialidad? ¿Cómo describirlo? Para entenderlo, recién, digamos, cuando estábamos en la previa, se me ocurrió este ejemplo. Si yo coloco en la habitación que están ustedes una gota de agua que se reproduce cada minuto, ¿no? Se duplica, 2, 4, 8, 16, y llena la habitación en 1 hora, en 60 minutos. El minuto anterior, el nivel de agua en la habitación está por la mitad. Si esa habitación tiene 2,40 metros, en el minuto 59 está en 1,20. En el minuto 58 está en un 60 centímetros. En el 57 en 30, en el 56 es 15 y 5 minutos antes está tocando los tobillos. O sea que si esa gota se colocó, pasan 55 minutos que ustedes no se dieron cuenta de nada y en el minuto 55 se mojaron los tobillos. Y tienen 5 minutos para salir de la habitación. Y eso, como individuos, lo podemos hacer. Nos preocupamos, entendemos que se rompió un caño, pero tenemos 5 minutos para salir. Si eso ocurre en un teatro o ocurre en un estadio, en un lugar complejo, la mitad de la gente muere. Si eso ocurre en el Gran Rex, que tiene 16 metros de altura, en el minuto 59 está a los 8 metros, en el minuto 58 está a los 4 metros. Cuando a la gente al minuto 55 le tocó los tobillos, no logra sacar toda esa gente ni de un estadio ni de un teatro. Entonces la complejidad, la exponencialidad en situaciones masivas y complejas, tiene situaciones catastróficas. Si nosotros miramos todas las curvas de impacto antropogénico en este momento, están en una curva exponencial. Lo que mires, emisiones de dióxido de carbono, crecimiento de la población, deforestación, todas las curvas de impacto humano sobre el planeta y en sistemas socioculturales están en una curva exponencial. Con lo cual, en algún minuto nos va a tocar los tobillos y vamos a tener solamente 5 minutos para reaccionar. El problema es que no tenemos, frente a situaciones complejas, las herramientas para poder reaccionar a tiempo. Y esto se da porque a medida que aumenta la complejidad para nuestra civilización, necesitamos desarrollar nuevos lenguajes, nuevos sistemas de organización, nuevos sistemas culturales o socioculturales y nuevos sistemas de conciencia. Cada vez que nosotros, los seres humanos, desde el Homo sapiens, nos enfrentamos ante una situación compleja, tuvimos que evolucionar. Y hoy estamos en la más crítica de la humanidad. En este momento, en esta década, las decisiones que no se tomen en esta década, no hay paso para atrás, en todas las categorías que miremos. Pero me gustaría ir para atrás para entender, para que podamos entender, empezando hace 50.000 años, lo que está pasando ahora. No sé cuántas personas Ernesto, tenemos. ¿te puedo, disculpar, te puedo hacer una pregunta? Porque vos lo que estás planteando acá es como que el sistema en el cual venimos o es parte de nuestro día a día está en jaque, está quebrado. Sí. Por lo cual seguimos seteados sobre el mismo sistema y no tenemos resultados que teníamos antes. Por lo cual, es decir, estamos muy limitados.
¿En qué otros momentos de la historia, si hacemos un track record para atrás, años luz, ha pasado una situación de esta y que se volvió a construir las reglas de juego y empezar a repautar? Digo, Perfecto. para hacer, ¿viste? Entender un poco qué Buenísimo. pasó en la historia. Una muy buena pregunta. Primero, ¿por qué estamos en un proceso tan complejo? Estamos en un proceso tan complejo. Thomas Friedman dice que esto no es un cisne negro. La pandemia no fue un cisne negro. Ya la veíamos venir. Un cisne negro es algo que aparece sin ninguna predicción, ¿no es cierto? La pandemia se veía venir hace tiempo, no es un cisne negro. Pero él va más allá. Él dice que nosotros ahora no estamos frente a cisnes negros, estamos frente a estampidas de elefantes negros que vienen hacia nosotros, que se suele llamar como el adyacente posible, ¿no? La frontera de ese futuro que viene galopando hacia nosotros, como una estampida de elefantes, y eso se da por situaciones ambientales, tecnológicas y socioculturales. Las ambientales son los 9 límites planetarios, y si entran al Stockholm Resilience Center, el Centro de Resiliencia de Estocolmo, y ven un trabajo de Johan Rockström, hay 9 límites planetarios que están definidos hace muchísimos años, de los cuales nosotros ya rompimos 4 o 5. La pérdida de biodiversidad es uno, el ciclo de nitrógeno es otro, el cambio climático es otro, la acidificación de los océanos es otro. Si esto fuera el Titanic, aquellos que vieron la película del Titanic, el Titanic se hunde porque se rompen 5 compartimentos estancos. Si se hubieran roto 4, seguía flotando. Pero al romperse más de 4, el barco se hundió. Estamos en una situación muy parecida. Los compartimentos estancos de estos 9 límites planetarios, hay 4 que ya se rompieron y vamos camino a romper otros. Entonces, a nivel de crisis ambiental, esos 9 límites planetarios. A nivel de tecnología, estamos frente a un crecimiento exponencial de Machine Learning e inteligencia artificial. Se dice que el Singularity Moment ocurre entre el 2036 y 2045. El Singularity Moment es cuando la inteligencia artificial se puede autoproducir y toma el control, digamos, de todos los procesos tecnológicos digitales. El ser humano sale de esa ecuación, ¿no? Y hay mucha gente trabajando para poder programar a la inteligencia artificial para que tenga al ser humano en la ecuación, ¿no? Y el tercero es el colapso de sistemas. Y el colapso de sistemas se da por una serie de guerras culturales donde es tal la complejidad que nosotros tenemos, es tal la sobredosis de información que tenemos, que empiezan lo que se llaman guerras culturales, ¿no? Que lo vemos, por ejemplo, en todos los países del mundo hay una división cultural enfrentándose los Trump anti-Trump. En la Argentina tenemos un proceso parecido, en Brasil Bolsonaro, los recientes resultados en Perú mostraron exactamente un 50% de 2 visiones, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la gente trata de radicalizarse en los sistemas que conoce, ¿no? Y ahí se produce una serie de culturales que está encima potenciado por las noticias falsas que crean los medios digitales. Pero no quisiera entrar en eso. Ese adyacente posible viene hacia nosotros, crea una enorme complejidad que embuca es esa volatilidad, incertidumbre, complejidad. ¿Y cuál era el cuarto, Federico? Ambigüedad. Ambigüedad. Estamos frente a ese escenario y no tenemos la menor idea cómo reaccionar, porque nuestros sistemas de organización no tienen la capacidad, como sistemas de organización, como lenguaje y como coordinación, de enfrentar a eso. Por eso me gustaría ir 50.000 años para atrás para encontrar momentos, ¿no? Nosotros estábamos en África, de repente por temas climáticos se empieza a secar el bosque, tenemos que salir a la sabana ya expuestos a grandes fieras. No sé cuántas personas hay en esta conversación, calculo que somos como 20 o 15. Imagínense. 43. ¿Cuánto? 43. Oh, mirá, una linda banda de una tribu, ¿no? Que de repente se encuentra viviendo en la sabana
pero en ese momento nosotros nos comunicábamos por sonidos guturales. No teníamos un sistema de coordinación y nos vemos en la necesidad de empezar a cazar grandes fieras. Y ahí se produce un emergente entre tecnología y coordinación, aparece el lenguaje. Y necesitamos 4 palabras para cazar un mamut, ¿no? Bueno, no había mamuts, un gran mamífero en la sabana africana, y es izquierda, derecha, ahora o rajemos, ¿sí? Y necesitábamos las lanzas. Si hubiéramos tenido solamente las lanzas y no teníamos la coordinación, no podíamos cazar esas fieras porque teníamos que encerrarlas o quemar la pradera para llevarlas hacia un lugar. Necesitábamos cierta inteligencia de coordinación. Si hubiéramos tenido la coordinación y no las lanzas, no las podríamos cazar porque con nuestras manos no podíamos frenar a un enorme mamífero, y sobre todo si era un felino. Entonces, se produce una coevolución entre el lenguaje y la tecnología, ¿no? Nos coordinamos para poder sobrevivir cazando grandes fieras. Muy primitivo todavía, hace 50.000 años. Fast track para adelante, 5.000 años atrás, empezamos a vivir en Sumeria, en lo que empiezan a ser las primeras ciudades. Y en esas primeras ciudades, de repente hay una sobrecarga de información y de tecnología. Empezamos a dominar la agricultura, ¿no? Y un día viene Joaquín con 2 bolsas de lo que él había cosechado, seguramente un trigo, y encuentra otra persona, yo, por ejemplo, que tengo un lugar donde puedo almacenar ese trigo para que no se le pudra. Tengo una especie de cabaña, ¿no? Pero ¿cómo hacemos? Ahí empieza a haber una conversación y de repente se me ocurre a mí, para tener un sistema contable, escupir en un poco de barro, mojar un poco de barro y hago una tableta donde marco en el mismo acto, Joaquín, 2 bolsas trigo. En ese acto, muy simple como estoy explicando, aparece la escritura y la matemática. La escritura y la matemática aparecieron en Sumeria hace 5.000 años porque de repente hubo una complejidad muy grande de personas empezando a vivir juntas en ciudades. Habíamos dejado de ser nómades, ¿no? Y de repente aparece la escritura y la matemática como el segundo y tercer lenguaje. Aparece primero el habla con las lanzas y la coordinación. En Sumeria aparece la escritura y la matemática frente a la complejidad de sobrepasar lo que se llama el Dunbar Number, las 150 personas que pueden vivir en coordinación, que vivieron en tribus durante mucho tiempo y no pasaban de ese número, ¿no? Porque es el número donde podíamos tener un marco de confianza y protección. Ahora, ¿qué pasa en Sumeria hace 5.000 años en ese acto donde Joaquín y yo marcamos 2 bolsas de trigo en una tableta de barro? En un periodo muy corto de tiempo, a partir de ese nuevo lenguaje aparece la rueda, la vela, la arquitectura, el arco en ménsula, herramientas para la agricultura, además del arado, y el sistema de riego. Aparece el concepto de ciudades, aparece el concepto de tiempo, aparece el concepto de mapas, porque con la vela teníamos que empezar a navegar y empezamos a delinear las costas. Aparece la astronomía y la astrología, aparece los medicamentos y la cirugía. En un periodo muy corto de tiempo, porque frente a esa complejidad nosotros logramos no solamente crear un nuevo lenguaje, o 2 nuevos lenguajes que aparecieron juntos, sino que logramos generar un nuevo sistema de organización, que es el de vivir en ciudades. Fast track para adelante, aparece una serie de idiomas adicionales, que son, esto es un trabajo de Marshall McLuhan y Robert Logan, la ciencia, ¿no? Aparece Newton, aparece Descartes, y en el siglo pasado, ya cuando habíamos nacido nosotros, por lo menos algunos de nosotros acá, aparecen los 2 últimos lenguajes que publica Robert Logan en su libro El sexto lenguaje, que son la computación e Internet. Yo lo que estoy planteando, y me gustaría plantear hoy, es la aparición del 7º lenguaje. Pero pensemos un poco esos 2 últimos lenguajes que son nuevos, y pensemos que muchos de nosotros en la humanidad todavía trabajamos en lenguajes viejos, ¿no? Hay mucha gente que todavía no llegó al lenguaje de la ciencia, ¿no? Algunos que apenas dominan el lenguaje de la matemática. Dentro de los casi 8 billones de personas que somos,
hay distintas utilizaciones y alfabetización de estos lenguajes. Pero así como la física y la química fueron o son los lenguajes para entender el mundo físico, a partir de la computación e Internet, la informática, la ciencia de datos, data science y los algoritmos se convierten en la forma de entender el mundo virtual. Y hoy, no sé qué les pasó a ustedes durante el día, pero probablemente el 60% de nuestro día lo pasamos en un mundo virtual. Y si pueden mirar en su teléfono la cantidad de tiempo que pasaron en Instagram, en Gmail y mirando las noticias, probablemente es un poquito más de eso, ¿no? Entonces, esos lenguajes que aparecen ya están instalados en nosotros. Ahora, esos lenguajes hubo ciertas organizaciones que no los entendieron. Cuando aparece Amazon, Barnes & Noble se rió. Dijo, ¿cómo puede ser que un tipo que vende libros en Internet pueda contra una de las, o contra las mayores cadenas de libros del mundo? Lo mismo pasó con Netflix y Blockbuster. Lo mismo está pasando con Bitcoin y el Federal Reserve de Estados Unidos. Las organizaciones que están organizadas bajo ese lenguaje, manejando esa complejidad y manejándolo de manera centralizada, y es importante el concepto de descentralización, no tienen la capacidad de adaptarse a los tiempos. La exponencialidad no era tanta en el siglo pasado, por eso el concepto de un libro que tiene 5 años, que habla de tecnología, es un libro de otra generación. O sea, blockchain cambió, de hecho en ese libro apenas se menciona Ethereum y todos los cambios, digamos, que ocurrieron. Ahora, frente a este adyacente posible que está viniendo de vuelta como una estampida de elefantes, nosotros en este momento estamos justo creando otro lenguaje que yo propongo que se llame cripto. ¿Por qué cripto? Porque cripto quiere decir en griego escondido o secreto. O sea, no hay ninguna capacidad que nosotros, seguramente todos los que estamos en este call, podamos alfabetizarnos en cripto. Yo, por lo menos, ya me di por vencido. O sea, yo, porque mi cabeza todavía está funcionando probablemente entre el lenguaje de la ciencia y la computación. O sea, yo, siendo de los principios de los 60, mi mente es antigua y no está capacitada. Mi mente es reduccionista y creo que la mayor parte de las mentes de las personas que están dirigiendo el mundo hoy son reduccionistas. Está en nuestro ADN. La revolución industrial fue reduccionista. Y ahora estos nuevos lenguajes, y sobre todo este nuevo lenguaje, es más holístico, es más sistémico. Voy a hacer un alto acá para tomar un poco de agua y por ahí recibir alguna pregunta, porque yo puedo seguir 10 minutos más, pero por ahí perdí a varios de la audiencia. Entonces me gustaría por ahí hacer un alto antes de entrar un poco en temas más complejos. A ver, yo quería que refuerces en 2 palabras. Fuiste definiendo muy claramente los distintos lenguajes que tuvimos. Ahora, había alrededor de los lenguajes una cultura, una manera de hacer las cosas. ¿Cómo fue, sobre todo al final, no sé, siglo XX y siglo XXI, cómo es esta transición de una cultura a la del lenguaje, no sé, 4 a la 5 y 6, para prepararnos para el 7º lenguaje, ¿no? Claro. Mira, hay un trabajo muy bueno de un francés que se llama Frédéric Laloux, que lo que hace él es describe cómo en el tiempo fueron, y lo describe con colores, evolucionando las organizaciones. Y empieza con el rojo. El rojo es la cultura tribal, de las cuales todavía tenemos algunas, ¿no? Por ejemplo, la mafia o las bandas callejeras, ¿no? Que son estructuras donde reina básicamente el poder, son extremadamente jerárquicas, hay una sola autoridad que comanda, ¿no? Inicialmente fuimos así, hasta que aparece la ámbar, que son más jerárquicas. Por ejemplo, los ejércitos, la fuerza de seguridad, el sector público, ¿no? Estoy elevando este documento, ¿no? Extremadamente jerárquico. El hecho de elevar un documento en un sector público se refiere a eso.
Después aparecen las naranjas, que son las corporaciones, donde, a ver, en las rojas el crecimiento es en base a la violencia y al poder. En las ámbar el crecimiento es en base a la antigüedad, el ejército, la iglesia, etc. En las naranjas, las corporaciones, el crecimiento, digamos, es en base a la meritocracia. Después él explica que aparece la verde, donde tenés ejemplos de las ONGs, Starbucks, ahí miran el bienestar de los empleados. Es algo que fue una especie de greenwashing que apareció, que no funcionó muy bien o no está funcionando muy bien, y después él habla de las teal, y el teal no sé qué color es en inglés, pero ahí pone, va hacia un concepto más autogestionado, ¿no? Entonces es interesante ver que en cada lenguaje hay una evolución de cultura, de conciencia y de sistema de organización. Y esto me parece que es lo importante de entender, que nosotros ya vivimos y ya entendimos los sistemas de organización de Internet. Amazon, Netflix, Mercado Libre, ¿no? Hubo disrupciones muy grandes. Waze, por ejemplo, si vos agarrás la historia de Waze es fascinante. Yo no me la acuerdo mucho ahora, pero en ese momento lo que sí me acuerdo es que Nokia tenía una evaluación de 160 millones de dólares y decide comprar por 160 billones, ¿no? 160 mil millones de dólares, decide comprar por 8 billones, hablo en términos americanos para no confundir, 8 billones, una empresa que tenía sensores en las rutas, porque dijo que el futuro eran los sensores físicos en las rutas. En ese momento en Israel, creo que fue, nacen Waze con estos dos socios que dijeron, no, el sensor tiene que estar en el teléfono, porque el auto se mueve y entonces con el GPS finalmente tenemos choferes pasivos que llevan un teléfono y de ese teléfono empezamos a levantar información. Eso fue completamente disruptivo en ese momento. Hubo disrupciones como Kodak. Kodak fue la empresa que creó la cámara digital y creó la pantalla táctil, pero no tenía papel y no tenía químicos, entonces lo descartaron. Hubo ciertas organizaciones que no entendieron el mundo que se venía. Y eso está pasando exactamente en este momento. Freno porque hay una pregunta de... Frena ahí, exacto. Te pedía, y antes de ahora, sí que Joaco te va a hacer una pregunta, una aclaración, que no sé si la tenés en el chat a mano, pero si no te la paso yo, que es si podés explicar la diferencia entre lo reduccionista y lo holístico para poder seguirte y avanzar Bien. Todos juntos. Creo que lo más fácil para entenderlo es la diferencia entre complicado y complejo. Complicado es una casa de madera, una bonita cabaña en el bosque, ¿no? Hecha de troncos. Eso es complicado. El bosque es complejo. Se produce un incendio, se quema la cabaña y se quema el bosque. Dentro de 50 años, los cimientos de la cabaña van a estar ahí, pero el bosque creció de vuelta. Tiene una producción, como todo sistema vivo, de regeneración y autopoesis, ¿no? Autogeneración. Ahí es donde, si pensamos, y era parte de la pregunta, es, llegamos a un quiebre del sistema, entendimos hasta dónde estamos parados en Internet. Ahora, ¿cómo seguimos? Y esto es el concepto, hasta el título del Master Think, que es regeneración. Para regenerarnos, ¿qué tenemos que estar mirando? ¿Qué modelos son? ¿Creamos nuevos modelos o hacemos un benchmark de otros modelos que están funcionando en otros ambientes? Bien. A ver, déjame, por ahí esto lo puedo contar de un punto de vista personal para que se entienda, ¿no? Y lo voy a hacer corto. A mí me costó 7 maratones autoabastecido a través del desierto de Atacama durante 7 días, 250 kilómetros, salirme de mi identidad de investment banker. Tuve que dejar esa piel en el desierto como una culebra, se mete en un lugar oscuro, busca un lugar filoso y sufre mucho y deja la piel, y esa piel ya no le servía porque se había achicado y estaba llena de parásitos, ¿no?
Yo salí del desierto, digamos, habiendo dejado esa vida, esos 20 años de banca de inversión ahí. Y después me puse a tratar de entender cómo el nuevo lenguaje que era Internet podía generar un salto de conciencia. Concepto de Marshall McLuhan que dice, no es el contenido que genera el cambio de conciencia, es el medio que genera el cambio de conciencia. Y en esa búsqueda, un día me encuentro con una persona que tiene mi edad, los dos tenemos 60 años, se llama John Fullerton, y él fue el director de derivativos de JP Morgan. Creó el Departamento Internacional de Derivatives de JP Morgan. Investment Banker también. Un derivativo, un swap, una opción, es una dimensión financiera extractiva de la dimensión financiera. Hoy el 70% de las decisiones de compra, venta de acciones y derivativos de las bolsas del mundo se hace con algoritmos. Se dio cuenta, digamos, lo que había hecho y sale y crea algo que se llama The Capital Institute, es un think tank donde se dedicó durante 10 años a estudiar los sistemas vivos y tratar de entender cómo los sistemas vivos, como ecosistema regenerativo, ese bosque que se quemó y vuelve a crecer, versus la casa o la cabaña que se quemó y queda ahí solo las cenizas, cómo podía traer a sistemas económicos los principios y patrones de los sistemas vivos. Y ahí publicó una serie de papeles, papers y libros. Libros no, actualmente son papers. Después se los puedo compartir. Bueno, yo junté un montón de valor para ir y sentarme en su oficina en Greenwich, Connecticut. No sabía muy bien qué decirle a este tipo, porque yo lo había escuchado en podcast, había estudiado su trabajo, etc. Digo, bueno, mira, me parece que Brasil, yo con mi oficina en Brasil, le digo, Brasil me parece un lugar bueno para llevar tus ideas. Pero el proyecto que tenemos ahí se llama Humanos de Negocios, no se puede traducir muy bien en inglés, sería Business Humans. Él me mira y me dice, Regenerative Humans. Y ahí dije, wow, humano regenerativo, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué impacto puede tener eso? Y empecé a estudiar, digamos, sus principios, y él lo que propone es que los sistemas complejos pueden adaptarse a nuestros sistemas socioculturales actuales si nosotros nos alineamos con los patrones y principios de los sistemas vivos. Son 8 principios de vitalidad regenerativa, que no voy a entrar en detalle, empecé a escribirlos, pero me parece que no vale la pena, después les puedo compartir a los que quieran esos principios. Pero él lo que encontró es que si nosotros nos alineamos con los patrones y principios de los sistemas vivos, podemos crear sistemas socioculturales o sistemas económicos regenerativos. Hay que entender que la sostenibilidad o la sustentabilidad es el producto de un sistema que se regenera, es producto de la regeneración. Si no hay regeneración, no hay sostenibilidad. Entonces, lo que está pasando en este momento es que estamos desarrollando un nuevo lenguaje, que es cripto, pero ese lenguaje no solamente está creando nuevos sistemas de organización, y podemos hablar ahora un poco de cuáles son esos sistemas de organización, está creando un nuevo lenguaje y una nueva conciencia. Esa conciencia lo que está entendiendo es que si estos sistemas regenerativos, si estos sistemas de organización que necesitamos crear para pasar este umbral del adyacente posible y la estampida de elefantes que vienen hacia nosotros, si no son regenerativos en esencia, no vamos a cruzar ese umbral. Entonces, esta nueva conciencia que en un proceso autopoético, ¿no? En un proceso emergente, surge un lenguaje, surge un sistema de organización, surge un nuevo ecosistema sociocultural y una nueva conciencia. Esa nueva conciencia que está apareciendo con estos lenguajes entiende que si los protocolos que utilizamos no son regenerativos, no vamos a poder subsistir como civilización. Entonces, a mi juicio, está tomando no solamente estos principios y patrones de sistemas vivos, sino que está tomando también, por la tecnología, los principios y patrones del open source. Si nosotros tomamos los 8 principios
en cualquier búsqueda de Google le van a aparecer cuáles son los 8 principios principales del open source. El primero es la mejora holística, es el mismo que el que acuñó John Fullerton. Tenemos transparencia, colaboración, meritocracia, comunidad de colaboración. Entonces, este lenguaje cripto está tomando la esencia inicial de Internet, no la de este momento que es un capitalismo netárquico. La esencia inicial era la de Tim Berners-Lee, la de Paul Baran, la de Linus Torvalds, el creador de Linux, el de Satoshi Nakamoto, el creador, si fue que existió, de blockchain. Y esos fundamentos esenciales eran basados en la colaboración, la transparencia y la construcción colectiva. Si nosotros miramos cualquier ecosistema vivo, tiene unos sistemas de retroalimentación que lo que hacen es que sea resiliente, que obviamente es complejo, pero hay un emergente. En cualquier ecosistema o en cualquier sistema, la propiedad más importante es la emergente, que es aquella que no surge de la suma de los elementos que la componen, sino de la interacción de ellos. Por ejemplo, yo soy un organismo vivo donde mis órganos están completamente en interacción para mantenerme vivo. La emergente es la vida. Entonces, este nuevo lenguaje que está emergiendo, basado en cripto, que es básicamente secreto, está creando nuevos sistemas de organización. El primero de ellos es la DAO, Decentralized Autonomous Organization, y sus manifestaciones muy primitivas, si las miramos de 50 años para atrás, son Bitcoin y blockchain. El blockchain mismo está cambiando. Sí. ¿Nos explicás qué es una DAO? La DAO es un sistema de organización que surge a partir de las capacidades que tiene la criptografía y el blockchain. Se describe como Decentralized Autonomous Organization. Es descentralizada, por definición, es autónoma. No hay un nodo central ni un liderazgo centralizado. Y es por eso que estas nuevas organizaciones pueden hacer frente a la complejidad. Los sistemas que tenemos ahora, que funcionan en lenguajes antiguos, son centralizados. Hay un nodo central que tiene que recibir toda la información de los nodos del sistema, procesarla en un comité o procesarla en un sistema de gobierno o en un ministerio y volver con información y órdenes a esos nodos, ¿no? Pero todo está en una red centralizada. Los sistemas descentralizados, por ejemplo, todo lo que se basa en las criptomonedas se llama DeFi, Decentralized Finance, ¿eh? Salen fuera de los bancos centrales, salen fuera del Federal Reserve. Lo que hizo el Bitcoin es muy primitivo en ese sentido. Lo que hizo Ethereum es que permitió agregar smart contracts, contratos inteligentes a los bloques del blockchain. Esto lo que permite es que podamos tener relaciones contractuales de confianza, no solamente financieras. Entonces ahí surge una primera DAO que surgió hace 5 años, que en 3 semanas creo que levantó 150, 160 millones de dólares. Hubo un afano en muy poco tiempo porque el código no estaba perfecto, alguien se afanó 60 millones de dólares. De hecho, hace un mes en una DAO se afanaron 600 millones de dólares. Pero lo que pasa en esto, que no pasa en el robo a los bancos, es que rápidamente los encuentran y la plata se devuelve. Estamos, para entenderlo, en un proceso muy primitivo de crear nuevos sistemas de organización. Y las DAO son los primeros. Son los primeros... Ernesto. Sí. ¿Puedo entender entonces, después de toda la evolución, que el capitalismo puede haber sido el sistema que permitía organizar la complejidad existente hasta hace poco tiempo? Dimos un salto en la complejidad por la exponencialidad que nos acompaña de hace 50.000 años, lo que pasa que hoy estamos en los últimos minutos, y en paralelo tiene que emerger, y es posible que emerja, o esto que estás diciendo es este nuevo sistema que emergería, como fue el capitalismo en otro momento, ahora no sé, un postcapitalismo, criptolismo, no sé cómo lo podemos llamar. ¿Es una analogía válida o estoy diciendo un disparate? Sí,
lo que no puede pasar con aquellos que están diseñando, acá tenemos dos paradigmas. En el mundo existen ya dos paradigmas, el paradigma reduccionista y el paradigma holístico, para ponerlo, el paradigma cartesiano y el paradigma sistémico, ¿no? Hay dos maneras de pensar completamente distintas. Creo que lo más importante, digamos, para llevarnos de esta conversación es que donde tenemos que trabajar es en nuestra manera de pensar. Si nosotros no trabajamos en nuestra manera de pensar, sabiendo que hay ya un mundo que emergió, o que emerge, que tiene sistemas de organización y lenguajes distintos, y nosotros tenemos que encontrar maneras de crear puentes hacia él, nos vamos a quedar en el sistema viejo. Lo más importante es cómo crear ese sistema viejo. El sistema nuevo existe, está descentralizado, está invisible, por eso cripto quiere decir escondido o invisible, ¿no? Y vos tenés hoy una moneda, por ejemplo el Bitcoin, que tiene un market valuation de $1 trillón americanos, ¿no? Eso ya funciona, ya la criptografía, hay una generación de seguramente todos los que tenemos hijos acá, arriba de 16 años o arriba de 15 años, ya están haciendo trading de criptomonedas. O sea, el mercado pago es algo viejo para ellos, ¿no? En términos de, te puede nombrar, yo creo que un chico hoy de 16 años te puede nombrar, no te puede nombrar 10 árboles, pero te puede nombrar 15 monedas cripto. Es así. Y seguramente las tiene en su cartera. Entonces, lo que tenemos, me parece que la crisis más grande que tenemos es que el sistema viejo no colapse. Y hay índices muy importantes hoy de que ese sistema está colapsando de manera exponencial. A mí las curvas, digamos, no me gusta verlas de manera para arriba, me gusta darlas vuelta para ver cómo, porque hay un piso donde se pega esa curva, digamos, exponencial. Y eso, digamos, podemos entrar en detalles, es otra conversación, creo, pero hay varios ejemplos de cómo este sistema en los próximos 20 años, muchos de ellos, combustibles fósiles siendo uno, y la ganadería siendo otro, en los próximos 20 años van a cambiar dramáticamente. ¿Cómo aprendemos a familiarizarnos con este nuevo sistema? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Cómo? Claro, aprender criptografía es muy, muy difícil. A ver, ¿qué es lo que... A ver, voy a pasar un chivo, digamos, pero ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Después de darle vuelta durante un año, nosotros creamos una compañía con John Fullerton que se llama Regenerative Designers. Él tiene una propuesta que es reimaginemos la economía y las finanzas como si estuvieran alineados con los patrones y principios de sistemas vivos. Yo lo que le dije es, reimaginar no es suficiente, tenemos que rediseñar. Entonces creamos esta compañía que se llama Regenerative Designers, y después de un año de diseño nos dimos cuenta que teníamos que partir con un curso. Porque esto digamos, primero, la criptografía tenés que ejercitarla, no la podés aprender. Y el pensamiento regenerativo, o regenerar tu pensamiento, tiene que venir de un proceso colectivo. Entonces, lo que estamos proponiendo es crear una comunidad de aprendizaje, donde haya ciertos actores o pensadores de vanguardia que lo que hagan es activar la interacción y el pensamiento colectivo. Para que esa comunidad se encuentre en un espacio de confianza y de construcción colectiva. Buda decía, el Dharma es la medicina, el Sangha, comunidad, es la nave, ¿no? Entonces me parece que el esfuerzo que están haciendo ustedes con esta conversación es un gatillo. Lo importante es que los participantes de esta conversación estén en una comunidad subyacente donde puedan compartir sus aprendizajes y que ese aprendizaje sea colectivo y emergente. Porque todos somos sensores de lo que estamos pasando, ¿no? De lo que está pasando, y todos tenemos que tener un centro donde nos encontremos a compartir nuestras experiencias. Y esas experiencias no solamente tienen que ser del ser, sino del hacer, sino del ser, ¿no? Porque todos estamos pasando, primero, frente a la complejidad, lo primero que surge es el miedo, ¿sí?
la población mundial está aterrorizada, ¿no? Usamos barbijos básicamente por miedo, ¿no? Por miedo a contagio, pero por miedo. Tenemos poblaciones en California que están aterrorizadas porque se les están quemando sus hogares, ¿no? Hay evacuados en todas partes del mundo, y los medios hoy están haciendo, digamos, se están haciendo una fiesta con eso. Entonces, digamos, la propuesta es la regeneración del pensamiento no es solamente en lo que vamos a hacer, sino en nosotros cómo nos cuidamos, digamos, de esa ansiedad, ¿no? Esos 7 elefantes que vienen hacia nosotros en estampida generan muchísimo miedo y muchísima ansiedad. Ernesto, por un lado queda claro que hay un nuevo lenguaje que es cripto y que tenemos que, como aprendimos a hablar el castellano o el inglés, tenemos que empezar de a poquito a familiarizarnos con él. Ahora, cuando hablamos de regenerar el planeta, y siendo el carbono uno de los puntos críticos, los únicos que yo sepa que pueden capturar carbono de la atmósfera para poder volver a fijarlo son las plantas, que es cosas más, cosas menos lo que hacemos los que estamos en el mundo de la agronomía. ¿Vos considerás que hay un rol preponderante en el mundo de la agronomía, la agricultura, la ganadería, silvicultura, lo que sea con el manejo de plantas, y que eso va a poder vincularse a este mundo a través de bonos, criptomonedas, pero básicamente eso va a ser todo lo virtual con el sustrato real de esto, o estamos muy lejos y es muy lento y muy poco el impacto? No, yo creo que va por ahí. Lo que pasa es que eso demanda una serie de decisiones que me parece que no están los incentivos todavía para que ocurran. Es lo improductivos que somos en la producción de proteínas, ¿no? Hoy el 50% de los granos del mundo, probablemente, seguramente los Estados Unidos, no sé las cifras exactas, van para la producción de livestock o de carne, ¿no? Sistema completamente improductivo de proteína. A través de monocultivos. Yo no sé cuánto es la industria de aves en Estados Unidos, pero probablemente el alimento de ave que proviene de maíz y de granos probablemente sea de 100 billones de dólares, para ponerle un número. Hoy lo que están trabajando es que las praderas son grandes captadores, incluso más que algunos bosques, de dióxido de carbono. Y aparte regeneran la tierra. Lo que se está trabajando es la producción de un pellet de pasto que reemplace a los pellets de monocultivos. Entonces ahí tenés una capacidad de regenerar tierra, de grandes captaciones de dióxido de carbono y darle vuelta a una industria hoy que consume grandes cantidades de grano. Estoy dando un ejemplo simple, digamos, ¿no? Pero es cómo repensamos los procesos que tenemos hoy como puente hacia procesos más avanzados. Que probablemente o la proteína animal. Probablemente no vamos o la a... proteína animal, sorry. Te decía, o la proteína animal o la llamada carnes sintéticas o carnes celulares o procesos desde la célula al plato sin pasar por esto, ¿no? Exactamente. No quería meterme en el cambio que va a haber en la producción de proteína animal. Eso, digamos, va a ser bastante dramático, sobre todo en los productores metano. Eso ya se viene y en algún momento se van a venir las regulaciones o una migración muy grande como está pasando a nivel de combustibles fósiles, ¿no? Pero, a ver, estamos con el agua a los tobillos, ¿sí? Todo esto vino pasando hasta ahora muy lento, ¿no? Durante los últimos 55 minutos, nuestro cuarto se fue llenando de agua y nosotros no nos dimos cuenta. Lo que va a pasar en las próximas 2 décadas son los últimos 5 minutos de esa hora donde el cuarto se llena de agua, donde va a haber decisiones dramáticas que tomar o no. O sea, hoy estamos en un momento de quiebre de nuestra civilización, donde hay muchos que
dicen que con un aumento de temperatura a 4 grados a fin de siglo, nuestra especie no subsiste. Nosotros venimos saliendo, digamos, del Holoceno, que son 12.000 años donde la temperatura del planeta no se movió en 1 grado, ¿no? Y ahí es donde aparece la agricultura. Antes de eso, si vemos la volatilidad de la temperatura del planeta, era altísima, procesos de glaciación y de grandes temperaturas, y hoy ya lo rompimos. El Holoceno fue, estamos en el Antropoceno, la temperatura del planeta va a 1,5 y seguramente hacia 4 grados, si no hay un quiebre anterior, que pronostican muchos, pero no quisiera entrar en esa discusión porque es catastrófica. Nos quedan un par de minutos y me gustaría terminar con una mirada optimista, entendiendo como optimista no que el futuro va a ser bueno, sino que depende de nosotros si lo podemos hacer. Y vos arrancaste hablando de que los primeros que estaban en las tribus de África tenían herramientas y tenían lenguajes, o esa era tu hipótesis, si tenían herramientas, con las herramientas sin el lenguaje no podían, y con el lenguaje sin las herramientas podían. Hablaste de un lenguaje cripto y hablaste de herramientas potenciales. Con eso, ¿podemos enfrentar a esto? ¿Cómo estamos en las herramientas? ¿Cómo estamos en el cripto? ¿Y cómo estamos en el uso de las dos, en la coordinación de los dos? Sí, como decía Charles Dickens, estamos en el mejor de los tiempos y en el peor de los tiempos. Yo creo que, a ver, es una bendición que estemos mirando esto, viendo ese adyacente posible y las enormes posibilidades que hay. Yo pasé un periodo durante la última década, un periodo, digamos, de bastante, además de frustración y decepción, un periodo bastante oscuro. Hoy estoy muy optimista, porque esa exponencialidad que se está dando en todas esas curvas, se está dando en el proceso sintrópico. Un proceso entrópico es un proceso de caos y de destrucción que siempre, en algunos casos, pero casi siempre se balancea en nuestro planeta como un organismo vivo. Aquellos que creemos que Gaia, ¿no? La teoría de James Lovelock, que Gaia es un organismo vivo, el proceso sintrópico está viniendo al rescate. Y ese proceso sintrópico se manifiesta en cosas que empezamos a entender como lenguaje y tecnología, ¿no? Que coevolucionan en soluciones, pero también a nivel de conciencia. Yo que vengo, el primer libro que publiqué, lo publiqué en el 2006, se llamaba Sostenibilidad 2.0, que era el choque de dos tendencias, la sostenibilidad en ese momento y la web 2.0. Habiendo registrado en estos últimos 15 años la evolución de la conciencia, yo creo que estamos con una percepción y una conciencia y unas herramientas increíbles para solución de esto. Falta voluntad, pero la voluntad se cambia en 2 minutos. Cuando ocurre ese tipping point, ¿no? Donde un cierto nivel de la población se despiertan todos. Y estamos muy cerca de ese momento. Entonces, a ver, ¿qué es lo importante? Es empezar a encontrar los espacios donde podamos empezar a conversar sobre esto y intercambiar ideas. Porque de manera solitaria, ¿no? Y reduccionista, no lo podemos hacer. De una manera holística es, busquemos espacios donde estamos todos tratando de resolver distintos problemas y intercambiemos nuestras experiencias. Y ese es el espacio donde va, la suma de esos espacios es lo que van a crear el emergente, porque esos espacios se están interconectando ahora, ¿no? Yo estoy trabajando, como les dije, afuera de Argentina, pero ahora estamos en una conversación acá, y esta conexión seguramente va a tener alguna repercusión con el Regenerative Designers, y alguna conversación donde las distintas acciones combinadas, ¿no? Todavía de manera descentralizada, se van a unir a partir de la tecnología. Tomamos el guante, Ernesto, para ver cómo empezar a conversar en comunidad, cómo generar algunos disparadores que nos permitan de a poquito, pero exponencialmente,
abrazar este desafío que está tocándonos los tobillos con agua fría. Creo que como reflexión, mucho para pensar y que reaprender. Así que muchas gracias, Ernesto, por tu espacio, No, reflexión y generosidad. Yo les agradezco por crear este espacio, la verdad que es extremadamente necesario y les agradezco a todos los que participaron en esto. Tengo canal abierto para preguntas, continuación, lo que necesiten. Estamos juntos en esta caminada.